Los casos de coronavirus se multiplican, las medidas sanitarias son extremas y la economía está golpeada. Es hora de unir esfuerzos. Pero, ¿cómo ganarle la batalla al coronavirus? El coronavirus ha puesto al mundo de cabeza. Políticos, científicos, grandes pensadores, influencers. Solo hablan de esta temible enfermedad y de sus indescifrables consecuencias. Ecuador, como la mayoría de países, ve cómo los casos se multiplican, poniéndonos a todos frente a un desafío por el cual luchar. En el programa de hoy hablaremos de lo importante que significa respetar este periodo de cuarentena. No solo para vencer al virus que lo ha paralizado todo, sino para pensar con creatividad en la recuperación de nuestra economía y en la resiliencia de nuestras familias. Usted está en Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Wilson Merino, promotor del Cabildo Cívico de Quito. En 2017 lideró la primera iniciativa popular normativa en el debate al Código de la Salud. Y desde sus hogares, vía internet, están Linda Guamán, doctora en microbiología por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y es investigadora del Centro de Biomédica de la Universidad Tecnológica Econoxial. Y en Guayaquil está Javier Ordeñana, doctor en Economía y Finanzas graduado en Barcelona, decano de la Escuela de Negocios de la Politécnica del Litoral, ESPOL. Gracias por acompañarnos este domingo a Políticamente Correcto. El mundo atraviesa uno de sus momentos más difíciles en décadas y Ecuador, en medio de la incertidumbre y el desconcierto, le ha plantado cara a la pandemia del coronavirus desde una cuarentena que nos aísla de nuestra gente y nos limita económicamente. Hoy vamos a hablar de este encierro que sin duda salvará muchas vidas y de lo que tendremos que hacer hacia adelante. Claudia Roura nos resume estos dramáticos momentos. El primer caso se confirmó el 29 de febrero. Una mujer de 70 años llegó desde España a Guayaquil el 14 de febrero y se movilizó hasta Babahoyo. También fue la primera persona en fallecer tras varios días en terapia intensiva por el daño respiratorio que desata el virus. Sus familiares dieron positivo en la prueba y se aislaron. Su hermana murió un día después. Con el primer caso, el pánico colectivo se desató. Los supermercados y farmacias se llenaron de gente sin guardar las mínimas normas de bioseguridad, hasta desabastecerlos de mascarillas, alcohol y gel desinfectante. En las aglomeraciones estaban adultos mayores, niños y personas enfermas. El presidente Moreno decretó la emergencia al tiempo que se iniciaba la campaña mundial Quédate en casa, al ver cómo empeoraba todo en Italia y España, países del primer mundo que subestimaron la enfermedad. La canciller alemana Angela Merkel dijo que esta pandemia es el mayor desafío después de la Segunda Guerra Mundial. Hospitales abarrotados, ataúdes en las iglesias y militares llevando cadáveres muestran la fragilidad de los sistemas de salud. Los primeros casos en Ecuador fueron de las personas que llegaron del exterior y se contagiaron en su trayecto, pero Guayas ya reporta contagios comunitarios. La cifra se multiplica mientras se amplían las restricciones en la provincia, al punto que la alcaldía de Guayaquil ordenó bloquear la pista del aeropuerto. Cintia Vitero y una coordinadora de salud dieron positivos con el virus. Pero aún así, hubo indisciplina y descuido. Se hicieron fiestas de hasta 900 invitados y viajes a la playa. Personas de la tercera edad hicieron largas colas para cobrar su jubilación, poniendo en riesgo su vida. Autoridades nacionales y locales endurecieron las medidas con el estado de excepción y los toques de queda de hasta 13 horas. Las ciudades están paralizadas y lucen desoladas. Lo único abierto es la atención hospitalaria, las tiendas de víveres, mercados y supermercados, los bancos y medios de comunicación. El teletrabajo es la herramienta para seguir produciendo. Si todos paramos, el virus deja de moverse. Solo así, el coronavirus perderá la batalla. Así es, efectivamente una prueba de fuego. Wilson Merino, a manera de balance, ¿cómo ha respondido la ciudadanía a esta crisis sanitaria? Carlos, el país debe comprender que esta crisis tiene dos momentos. Un primer momento de contención sanitaria frente a una potencial catástrofe y un segundo momento sobre las secuelas y consecuencias en la vida, en la salud y en la economía. En este primer momento el principal responsable es del gobierno y por supuesto los ciudadanos que debemos acatar las disposiciones que da el gobierno.
y cómo ha ido el gobierno en la respuesta a esta crisis, Wilson? Me parece que necesitamos un gobierno presente, articulado, coordinado, que dé certezas y respuestas a la ciudadanía. Me parece que hay un momento de enorme incertidumbre y necesitamos hoy más que nunca fortalecer el diálogo. ¿Todavía no se ve una articulación clara? ¿Eso es lo que pretendes decir? Si yo no veo una articulación clara, sobre todo entre el gobierno seccional y el gobierno nacional, me parece que es fundamental establecer canales de diálogo conjuntos y poder dar certezas y respuestas a la ciudadanía. Esta no es un problema de una ciudad o de otra, de un país o de otro, esto es un desafío de toda la humanidad. Y el diálogo, las respuestas coherentes, concretas, finalmente tienen que ser el camino. Porque lo que hemos visto es un gobierno activo que ha estado en las cadenas nacionales, que nos ha tratado de mantener informados de los casos. Eso es positivo. ¿Qué más faltaría? Bueno, varias cosas más, Carlos. Yo creo que hay que tratar de tener una vocería única y oficial. Me parece que hay varios voceros y esto genera confusión y temor en la ciudadanía. Me parece que la articulación entre las alcaldías, los prefectos, los ministros, el vicepresidente y el presidente es fundamental, más allá de tendencias políticas, ideológicas. Que bueno, yo creo que se han aplacado, eso es lo positivo de esta crisis, al menos hemos visto que se ha aplacado ese debate político por sacar adelante lo que es primordial, cuidar nuestra integridad. Pero hay que ir mucho más allá, necesitamos fortalecer un diálogo permanente, necesitamos que las autoridades pongan de frente al país, necesitamos, como te digo, que los ciudadanos podamos tener certezas por parte de los ciudadanos de que hay una respuesta frente a una crisis. Ese es el primer momento. Hay un segundo momento que tiene que ver con la situación de la salud económica, que eso sí amerita un diálogo nacional. Y de eso vamos a seguir hablando. Gracias, Wilson. Economista Javier Ordeñana, buenos días. Se han generado a ratos una serie de comparaciones odiosas entre el comportamiento de una determinada ciudad y de otro frente a la emergencia de esta crisis sanitaria. Usted que estudia los procesos económicos de la gente, de las poblaciones, ¿podríamos decir que ahí, en esa necesidad de cuidar nuestra economía, es que podemos encontrar una respuesta a esta diferente forma en la que hemos reaccionado ante los toques de queda, por ejemplo? Buenos días, Carlos. Definitivamente esa es una de las posibles razones, ¿no? En el caso de Guayaquil o Guayas en general, que sigue siendo la provincia con mayor número de infectados por coronavirus, hay algunas razones, algunas económicas y otras no tan económicas, ¿no? El primero, obviamente, el que el paciente cero y su cerco estuvo aquí en Guayaquil, pero también la necesidad, digamos, y la importancia que tiene la economía informal, el comercio y ese tipo de actividades económicas en la ciudad de Guayaquil. Eso obviamente, digamos, no justifica el que no se cumpla con un toque de queda o que no se cumpla con la ley, pero, digamos, ahí vamos a la otra crisis que un poco comentaba Wilson, ¿no? Es decir, el problema que se va a generar posterior durante este encierro, que claro, es un costo que tenemos que pagarlo, pero que sí hay que sentarse a discutir cómo se lo va a enfrentar. Ahora, no es fácil. ¿Cómo siente usted el comportamiento de la población de Guayaquil, de Guayas, frente ya a lo que han sido estos últimos días de crisis? ¿Se ha visto ya una mayor conciencia, un mayor orden, quizás una mayor organización de las autoridades para poder ayudar a la población a guardar la cuarentena y todo este aislamiento social que ha sido importantísimo? Claro, sí creo que la gente ha tomado mayor precaución, ha tomado más en serio la amenaza, viendo cómo van incrementando los números de manera muy rápida. En esta última semana pues se han multiplicado de manera significativa de un día al otro el número de casos. Y creo que eso ha llevado a que la gente empiece a tomar un poco más en serio el tema, a pesar de obviamente las consecuencias que puede tener en la parte económica. Ahora, esta cuarentena es necesaria y seguramente nos quedaremos 15 días o quizás algunos días más, eso lo dirá el avance de la enfermedad, pero frente a eso hay un acompañamiento económico, es decir, la gente debe estar muy preocupada porque tengo que vender, tengo que trabajar, tengo que generar. ¿Cómo mira usted ese comportamiento social dentro de la cuarentena frente a lo que se viene adelante, economista? Sí, bueno, justamente hay economistas que están hablando de una doble necesidad de aplanar la curva, ¿no? Ya hemos hablado y los especialistas médicos hablan mucho del tema de aplanar la curva de infectados y de no sobrepasar la capacidad del sistema sanitario, pero hay la necesidad también de aplacar esa curva de la recesión que se nos viene, y que eso es inevitable y que, digamos, no es solamente
obviamente aquí en Ecuador es una recesión probablemente global. ¿Y tenemos que esperar a que pase la un cuarentena poco... o se pueden ya empezar a tomar medidas desde ahorita? No. Justamente, yo creo que es importante que se tomen medidas desde lo personal, digamos, desde las personas, los consumidores, las empresas, pero por supuesto también el gobierno, ¿no? Es necesario por parte del gobierno tomar acciones. La mayoría de los países que han tenido esta afectación lo están haciendo con paquetes de estímulos. Okay. Gracias. Para las personas y los agentes. Gracias, economista. Linda Guamán, buenos días también, saludos desde tu casa. Muchos científicos advierten la baja mortalidad del COVID, eso es lo que nos han dicho en las primeras semanas alrededor de esta enfermedad, pero ¿por qué entonces vemos a un mundo tan paralizado, tan consternado, tan caótico? Hola, Carlos. Es que si bien el virus en realidad sí tiene una letalidad no tan alta, tiene una contagiosidad súper alta. Entonces, el problema que tenemos ahora no necesariamente son la gran cantidad de gente muriendo, sino sistemas de salud abarrotados de gente que necesita cuidados intensivos, de respiración asistida, etc. En general, lo que se espera en cuanto a la parte de la evolución del virus como un organismo es que en la siguiente etapa, más o menos 60-70% de nosotros estemos ya contagiados con coronavirus. El virus para él no es un buen negocio matar a todos sus huéspedes, a todos los huéspedes que infecta, porque de esa manera él muere con el huésped, él nos necesita. Entonces, los virus más exitosos van a ser aquellos que encuentren ese balance entre infectarnos y usarnos, pero no matarnos. Por lo tanto, tú has visto la influenza, que le temíamos por mucho tiempo, ahora de cierta forma circula, porque se ha encontrado ese balance entre el virus, la patogenicidad y el huésped y su respuesta inmune. Entonces, Linda, probablemente coronavirus va a empezar a circular después. Explícanos un poco cómo funciona ese tema. Es decir, tú hablas de la posibilidad de que un 70% de la gente llegue a contagiarse de eso. A mucha gente eso le va a aterrar, porque va a decir, ¿para qué estamos en cuarentena si de todas formas nos vamos a contagiar? Me supongo que lo que tú hablas es una evolución histórica y hacia futuro también de cómo va el virus. Exacto. Las medidas de contención van a servir, obviamente, mientras estemos en cuarentena, pero eventualmente, por el asunto económico que estamos discutiendo, vamos a tener que salir otra vez. Y no es que el virus se va a extinguir. El virus eventualmente va a seguir circulando en pocas personas y esto va a hacer que nos infectemos. Ahora, estamos en cuarentena para no infectarnos todos al mismo tiempo. Esa es la única razón. Pero nos vamos a infectar. Muy probablemente muchos de nosotros nos vamos a infectar, pero si no nos infectamos al mismo tiempo, vamos a hacer que esta curva no sea tan pronunciada, sino que vaya creciendo gradualmente y de esa manera los sistemas de salud no colapsan. Pero en el siguiente 1 o 2 años, coronavirus va a circular como ha venido circulando históricamente, porque no es un virus nuevo. Y de esa manera, pues todos vamos a estar expuestos en algún momento u otro. Bien, nos vamos a un primer corte comercial luego de estas primeras reflexiones. Se sigue el debate en Políticamente Correcto. La OMS recomienda lavarse las manos, no tocarse el rostro, desinfectar espacios y el distanciamiento social. Pero el virus puede llegar por otras vías como la ropa. Intente ser más estricto en casa. Use solo un par de zapatos y sáqueselos apenas llegue. Procure que el resto de la vestimenta no esté en contacto con niños o personas adultas. Regresamos enseguida con más de Políticamente Correcto. Recuerde que retransmite Radio Sucesos 101.7 FM Quito. Ecuador ha lidiado 22 días con el coronavirus. Los contagios se multiplican con rapidez y hay casos en al menos 14 provincias del país. Claudia, ¿cómo hemos enfrentado el avance del COVID-19? Veamos cómo reaccionaron las autoridades al avance del coronavirus en Ecuador. El primer caso se anunció el 29 de febrero. Fue el de la ecuatoriana que llegó desde España 2 semanas atrás. Arrancó el primer cerco epidemiológico. En el día 11, el gobierno anunció medidas económicas por la caída del petróleo por el efecto de la pandemia. En el día 13, cuando el país registraba 17 contagiados, se declaró la alerta sanitaria con la prohibición de clases a nivel nacional. Al día siguiente, cuando se contaban 23 casos, se confirmó la primera muerte. Era la mujer que vino desde España.
Para el 14 de marzo, cuando se produjo la segunda muerte, el vicepresidente Sonnenholzner anunció el cierre parcial de fronteras y otras restricciones. El país cifraba 28 casos. Para el lunes 16 de marzo, los casos llegaron a 58 y el gobierno declaró el estado de excepción y el toque de queda. A partir del día 18 de la pandemia en Ecuador, los casos comenzaron a multiplicarse con mayor velocidad, hasta tener más contagiados este viernes 20 de marzo. En la provincia del Guayas se concentran la mayoría de los casos. Le siguen Los Ríos, Pichincha y otras provincias. ¿Estas cifras y estas acciones nos dicen que reaccionamos a tiempo, Claudia? Diríamos que sí, Carlos, si comparamos el desarrollo de la enfermedad con otros países. Pese a que Italia el 31 de enero decretó el estado de emergencia por los 2 primeros casos de 2 turistas chinos, no fue sino hasta el 9 de marzo, día 39 de la enfermedad, que se declaró la cuarentena. Pero ya había 9.172 contagiados y 631 muertes. Para el 18 de marzo, Italia superaba los 41.000 casos, registrándose más de 3.400 muertes. En España, el primer caso también se confirmó el 31 de enero, pero para el 28 de febrero ya eran 84 los enfermos. El estado de alarma se decretó el 14 de marzo, cuando los contagiados ya eran 11.748. 5 días después, España reportaba en el día 49 casi 18.000 casos y más de 800 muertos. En general, las acciones adoptadas por Ecuador y el manejo de los tiempos son muy similares a los otros países de América del Sur, por lo que el gran desafío es evitar que la tasa de muertes por coronavirus se expanda. Hasta el momento, la de Ecuador es del 1,5%, cuando en Reino Unido es del 2,9%. La de China llegó al 3,7%, Corea del Sur al 4% e Italia al 7,9%. Carlos, sigues con el debate. Bien, gracias. Linda Guamán, ¿cómo interpretar el crecimiento de esta curva en Ecuador? ¿Es normal que ya empecemos a partir del día viernes pasado a ver ya un crecimiento exponencial de la curva? ¿Esto no se va a detener por más cuidados que tengamos, por más cuarentena que hagamos? Porque me supongo que así reacciona el virus. Se va a empezar a detener si somos disciplinados. Recuerda que aunque las medidas ya se dispusieron hace un par de días, no es sino hasta ayer o anteayer que en realidad nos pusimos estrictos con ellas. Yo salí a dar una entrevista la semana pasada, el primer día, y el tráfico en Quito fue como un día normal, el lunes, si no estoy mal. Entonces, estábamos en un modo de cuarentena sugerida, digamos, y por eso es que es normal ver este pico tan pronunciado, porque lo primero que se optó fue sugerir que la gente se quede en casa. Y luego ya la serie de medidas que hemos visto hasta hoy en día. Sí. ¿Creeríamos? Sí, Linda, una pregunta. Que si es que todos... Sí, dime, termina la idea, por favor. Creeríamos que si es que esta cuarentena se empieza a ser estricta como está haciendo ahora, no vamos a ver esta duplicación de casos todo el tiempo. Eventualmente se va a empezar a, si bien seguir creciendo, porque va a seguir creciendo, solo lo va a hacer a un ritmo menos acelerado. O sea, sí debemos reflejarnos en la experiencia de Italia y de España para ver, por un lado, que reaccionamos a tiempo, como en efecto así parecería, y eso habría que saludar de las autoridades, pero también para evitar que el virus se descontrole y que la ciudadanía haga una mayor conciencia. Exacto, es que por un lado las medidas pueden estar en dirección hacia un objetivo, pero el contexto que tenemos como sociedad es diferente. No fue lo mismo, China se habla incluso de violación a los derechos humanos por cómo decidieron hacer tan de riguroso el asunto de la cuarentena, mientras que nosotros tenemos otros desafíos. Entonces, era un poco de esperarse que no íbamos a ser tan disciplinados. De hecho, seguimos teniendo gente que sigue rompiendo toque de queda, etcétera. Yo considero que las medidas en Ecuador han sido oportunas. Ningún país del mundo estuvo preparado para lo que se venía, ni siquiera potencias mundiales, y eso lo podemos ver. Así es que estamos, yo creo, en buen camino, pero en este punto ya no depende tanto del gobierno, sino de nosotros. Una pregunta final y muy corta, Linda. ¿Podríamos llegar a los 850.000 contagios como lo ha planteado como un escenario extremo en la Organización Mundial de la Salud? Podríamos, sí. Por eso es que tenemos que reducir a más del 60% la movilidad. Los escenarios más catastróficos en los cuales no se restringe la movilidad apuntan a esos números o quizás superiores, y son
grandemente plausibles si no respetamos la cuarentena. Perfecto. Wilson Merino, ¿el sistema de salud ha mostrado consistencia frente a esta crisis o empezamos ya a ver que se empieza ya a notar su fragilidad por la parte económica sobre todo? Sí, yo creo que el principal responsable para contener esta crisis es el gobierno, ¿no? Pero también somos los ciudadanos, como lo ha dicho Linda. Tenemos que acatar las disposiciones del gobierno y hoy más que nunca quedarnos en casa. Esto también evidencia que hay fragilidad en el sistema de salud. Ha habido un desfinanciamiento que a la larga nos vuelve más frágiles, ¿no? Recortar los servicios sociales a la larga nos vuelve a todos más frágiles y esto implica una reflexión mucho más profunda de las consecuencias que esto va a tener más adelante. Ese recorte también es consecuencia de que hubo muchos años en los que no se manejaron las finanzas con el orden que se esperaba para precisamente poder prever este tipo de momentos. Sí, pero eso hay que reconocerlo. Sí, ¿sabes? pero la optimización en el sector de la salud finalmente, Carlos, nos vuelve a todos en una posición de fragilidad. Necesitamos tener una institucionalidad sólida en el sector de la salud que finalmente permita dar respuestas contundentes frente a esta crisis. Ahora, hay dos formas de tratar de establecer a los contagiados, que es la gente que está enferma va y se reporta y sobre eso se estudian los riesgos epidemiológicos y se hace un seguimiento. La otra, como la que aplicaron países desarrollados como Corea del Sur, en donde ya empiezan a hacer pruebas masivas en la ciudad para detectar casos a tiempo. Es momento de que Ecuador tome esa decisión, pero si no tiene recursos, ¿cómo lo hace? Sí, yo creo que hay que emular casos exitosos. Creo que el país debe explorar lo que ha hecho China, lo que ha hecho Singapur, Corea del Sur, para establecer condiciones de disciplina ciudadana para poder avanzar, ¿no? Me parece que el país tiene que avanzar en esa línea. Me parece que los medios de comunicación tienen que hacer un esfuerzo importante para que los ciudadanos estemos informados a través de vías oficiales todo el tiempo. Pero es necesario dar ese paso adicional, porque diríamos, bueno, Corea del Sur tiene dinero, tiene una logística que lo puede permitir. ¿Nosotros podríamos llegar a eso? ¿Eso debería ser un paso inmediato, Wilson? Mire, yo creo que el mayor desafío que tiene la humanidad es la macrocoordinación, ¿no? Necesitamos coordinar a los actores, necesitamos coordinar a los países, necesitamos que haya diálogo entre los gobernantes y comenzar a encontrar respuestas y certezas a una situación muy compleja. Ya lo dijo Linda, la situación amerita sin duda una responsabilidad ciudadana y el poder trabajar articuladamente con las autoridades. Ok, economista Ordeñana, hemos visto que Wilson Merino tiene una posición crítica frente a cómo un Estado tiene que cuidar los recursos para la salud, para la atención de salud, que eso dice es indiscutible y creo que tiene gran razón en lo que él menciona, porque ahora vemos lo importante que es tener esos sistemas. Pero desde la economía, ¿cómo podemos responder a esta crisis? ¿Cómo está el Estado en este momento para enfrentar una prueba de fuego como la que estamos viviendo, economista? Bueno, definitivamente, como ya sabemos, antes de la crisis del coronavirus, antes de que realmente estalle esta crisis, ya teníamos una economía con bastantes problemas. De hecho, ya se venían tomando o intentando tomar ciertas medidas y por lo tanto nos pone en una situación muy vulnerable para poder enfrentar esa situación, tanto desde el punto de vista sanitario, que es lo que comentan los otros dos panelistas, como la situación económica posterior, ¿no? Decía en mi intervención anterior que sí. Sí, economista, este momento, usted ve que en las finanzas del Estado, todo este drama que se ha montado durante tantos meses explicando, incluso ya ahora con la caída del precio del petróleo, ¿cree usted que este momento el Estado está en capacidad para reorganizar recursos y atender a la salud más allá de lo que hagamos después como sociedad? Hablemos ahorita del gobierno. Vemos que este viernes el vicepresidente ha dicho que el gobierno tiene todos los recursos para ayudar a los hospitales y que les obliga a ellos a que den todos los suministros a los médicos. Bueno, claro, lo primero que tienen que hacer es reorganizar ese gasto y darle prioridad número uno en este momento al tema de salud. No creo que tenga tanto margen de maniobra, yo creo que va a necesitar recursos adicionales para poder hacerlo, pero en todo caso, en efecto, más aún con la crisis, digamos, con la caída del precio del petróleo, pues eso, y que actualmente está, como sabemos, por los 20 y tantos dólares, es decir, que nos ingresan menos de $20 el barril ecuatoriano. Eso nos deja una situación muy compleja y muy debilitada para poder enfrentar esta situación del coronavirus. Más aún, el compromiso ciudadano por no abarrotar los sistemas de salud debe ser mucho más fuerte, economista. Esa es una visión económica de enfrentar la crisis. Sí, o sea, eso es un tema de recursos finitos, ¿no? Indistintamente, digamos, volviendo a hablar del tema de aplanar la curva tiene un tope
digamos, la capacidad instalada tiene un tope, puede ser más alto o más bajo, pero vemos que eso está pasando en los otros países. Y obviamente una de las primeras opciones que se debe hacer para enfrentar la situación ahora, en el momento actual, es que ese tope sea más alto, es decir, que se pueda acceder a más personas, se pueda atender a más personas, porque en definitiva eso va a ser necesario, indistintamente de que sean exitosas las medidas de cuarentena y demás, ¿no? Y que no lleguemos a situaciones como en otros países. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Las personas con COVID-19 pueden contagiar pese a no presentar síntomas. Una de las lecciones que nos dejó China es que el 25% de los contagios fue por personas que parecían sanas. Por ello, evite el contacto físico y desinfecte todos los espacios, las manijas de las puertas, el celular o la computadora. Regresamos enseguida con más de este importante análisis. Ecuador contra el coronavirus. Seguimos en Políticamente Correcto. Linda Guamán, ¿cuánto tiempo nos va a tardar a todos nosotros, a la humanidad, tener ya una vacuna contra el coronavirus? Vemos que ya hay unos primeros experimentos, pero en realidad, ¿cuánto tiempo debemos esperar? Bueno, para tener una vacuna, siendo optimistas, por lo menos un año. Por eso, hace un momento te decía, recuerdas que el 60 o 70% de nosotros vamos a contagiarnos en los siguientes años, pero no debemos caer en pánico, porque el mejor de los escenarios, en un año y medio tendremos ya una vacuna disponible para esto. Se empezaron esta semana ensayos clínicos de fase 1, esto quiere decir experimentación con seres humanos, tanto en China como en Estados Unidos. Sin embargo, a veces eso no es lo que más tiempo toma, y sí evaluar por varios meses si es que esas vacunas no tienen efectos secundarios sobre las personas. De acuerdo, Linda, pero hay 2 o 3 paradigmas que están surgiendo alrededor de esta enfermedad. Primero, que si le da a una persona adulta mayor, puede morir. En segundo lugar, la gran facilidad de contagio que tú has dicho que tiene este virus como una característica. Frente a esa realidad, esperar una vacuna un año nos da la sensación de que ese 70% de contagios al que tú pronosticas puede ser letal para este país. ¿Cómo entender ese 70%? Este 70% se espera de aquí en el siguiente año. O sea, no quiere decir que ya el próximo mes vayamos a tener ese escenario, sino en un año, de 1 a 2 años, probablemente el virus esté circulando, ya como circula la influenza, y para ese entonces contemos con la vacuna. Por eso es que al momento no tenemos cura. Hay algunos tratamientos que están funcionando relativamente bien en combinación, pero no son específicos para coronavirus. Entonces, en algunos países se han utilizado antirretrovirales, que son básicamente medicamentos que lo que hacen es evitar que el virus haga copias de sí mismo en la célula, y eso está dando resultado. Pero es importante recalcar que en población ecuatoriana no sabemos todavía qué virus tenemos circulando. Perfecto. Bien, gracias. Wilson Merino, entonces lo importante es volver a recalcar, no abarrotemos el sistema de salud pública, primero como ciudadanos, es decir, ir como nos hemos acostumbrado al hospital por cualquier resfrío, y en segundo lugar, tratar de que el gobierno haga conciencia de que es importante que el sistema de salud tenga recursos para poder hacer frente a esta enfermedad. Evidentemente, Carlos, creo que hoy la responsabilidad de los ciudadanos es seguir las disposiciones gubernamentales y quedarnos en las casas. Creo que la responsabilidad del Estado es articular los esfuerzos entre todas las instancias de gobierno y dar respuestas concretas. Pensando en el tema de las vacunas, también habrá que pensar la democratización y el acceso gratuito a esas vacunas. Hoy se discute que el tener acceso a un examen para saber si es que uno está contagiado podría costar entre 120, $200, que el ciudadano de pie no los tiene. Es importante señalar que es función del gobierno cuidar del país, y el país no es uno, el país es Carlos, es María, es Rosa, es Wilson, es Luis, es el ciudadano de pie en el monte, en fin, y frente a eso necesitamos de enfocar los esfuerzos de todo un gobierno. ¿Esta es una crisis que nos permitirá hacer salud primaria por primera vez preventiva? Sí, bueno, yo creo que ese es uno de los grandes retos, ¿no? Creo que hay que cambiar ese paradigma. Vamos a un sistema de salud cuando estamos muy enfermos, cuando en realidad deberíamos tener un sistema de salud mucho más dinámico, salir con promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y esa es una de las grandes deudas de la Asamblea Nacional. Nosotros, en una época en la que no habían crisis, llegamos con una iniciativa popular ciudadana con 159,000 firmas de respaldo y no pasó nada, no había voluntad por parte de la Asamblea. Y hay que decirlo, los asambleístas son unos inútiles y es preferible que cobren su dinero y que dejen de trabajar.
porque no han estado a la altura de una crisis que hemos vivido los ecuatorianos. Bien, y con esa pregunta, ingeniero Ordeñana, ¿cómo podríamos nosotros entender el nivel de contribución económica que debería hacer este momento el país para sustentar este sistema de salud? ¿Hay un escenario, usted estima que debe haber un escenario en ese sentido? Es decir, más allá de medidas económicas que tome el gobierno, la sociedad como tal, ¿tiene que blindar económicamente a esos servicios? Bueno, tendría que analizarse. Yo creo que es una de las propuestas. Definitivamente, como decíamos en la intervención anterior, no hemos estado preparados del todo para esta emergencia. Yo creo que nadie ha estado. Hay que pensar en distintas alternativas que permitan que nos blinde ante otras, digamos, situaciones parecidas, pero sin descuidar también de que en general las personas van a estar muy afectadas por la situación económica generada también por este encierro, ¿no? Claro. Que, nuevamente, si bien ha sido necesario, pues es... Sí, porque hay momentos en que, claro, hemos visto que muchos agentes económicos, empresarios, comerciantes, en realidad tienen toda la razón, están preocupados porque no camina la economía. Pero va a llegar un momento que tenemos que estar preocupados también porque la salud no se nos descontrole en los servicios públicos. Sí, no, en definitiva, por eso decía antes, lo primero es que el gobierno ponga los recursos necesarios para que, digamos, podamos atender de la mejor manera todas las necesidades de salud. Y para eso, probablemente buscar algún tipo de ayuda externa. Tal vez, yo creo que juegan un rol muy importante hoy por hoy los organismos multilaterales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, aunque no nos gusta a veces hablar de ello, pero creo que pueden jugar un rol importante en este momento para, digamos, la emergencia que se viene. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial y seguimos en este interesante debate sobre coronavirus y resiliencia. Si vive con adultos mayores, es muy importante que los cuide. No deje que salgan. Dentro de casa, manténgalos sin mayor contacto físico. Desinfecte las mesas y vajillas que usen, pues el virus permanece en el plástico, papel, vidrio y acero de 3 a 5 días. La alimentación es muy importante para mantener las defensas elevadas. Nuestros padres y abuelos nos dieron todo. Es hora de cuidar de ellos. Regresamos enseguida con más de este debate. En las últimas semanas hemos visto con preocupación el deterioro de las cuentas fiscales del país por el bajón del precio del petróleo a causa de la pandemia. Sin embargo, lo que ahora debe importarnos es que la economía de nuestras familias se recupere luego de que salgamos de la cuarentena. Partamos de un ejemplo sencillo. Ana María tiene una tienda de ropa y para que ésta funcione necesita un local, la mercadería que debe vender, una persona que le ayude en el lugar y es muy probable que haya accedido a una línea de crédito que permita el funcionamiento del negocio. Si la tienda de Ana María cierra al público por varios días ante una emergencia como la que vivimos por el coronavirus, no recibirá dinero para pagar el alquiler del local, el salario, las prestaciones de su dependienta, la ropa que compró a los proveedores, el crédito bancario y los impuestos al fisco, así como su ganancia personal. Este negocio puede causar un efecto de contagio en toda la cadena económica de una ciudad. Durante el 2019, todas las ventas internas en el país significaron unos 155.000 millones de dólares. El comercio equivalió al 45% de todo este monto. Y de este porcentaje, el comercio minorista, como el de Ana María, cifrado en unos 28.000 millones de dólares, el más sensible en frenazos como este. Sin dejar de mencionar el aporte a la economía que realizan las actividades profesionales, científicas o técnicas que bordearon los 7.300 millones. Toda esta porción de la economía está en riesgo por la emergencia sanitaria. Y aunque es prematuro determinar cuánto pierde el país por un frenazo de este tipo, recordemos que durante los 12 días del paro de octubre, el sector público perdió 319 millones de dólares y el privado 502 millones. Debemos cuidar el sector privado, pues 17 de cada 100 empleos plenos los genera el comercio en todas sus escalas y 7 las actividades profesionales. En un país donde de cada 10 ecuatorianos de la población que trabaja, 3 cuentan con un empleo no pleno, frente a los 4 del empleo adecuado y a los 3 que están en el subempleo
o trabajan sin remuneración. Por lo que cabe preguntarse, Carlos, ¿cómo evitar que la economía de las personas se debilite aún más tras la emergencia del coronavirus? Bien, Javier Ordeñana, ¿cómo podemos nosotros reactivar esta economía luego de que pase la crisis? Vamos a tener un Estado que no va a tener la posibilidad de dar apoyos, incentivos al sector privado, a las personas más allá de lo que le permita su capacidad financiera. Ese es el gran desafío. Yo creo que vamos a necesitar que el Estado busque los recursos para poder hacer eso, porque hay que hacer varias cosas, como mencionaba el reportaje, ¿no? Primero, asegurar que las personas no pierdan su capacidad adquisitiva o la reduzcan en lo menos posible. Es decir, por ejemplo, ahora durante la cuarentena, asegurar que las personas sigan recibiendo su salario, más allá de que pueda haber tipos de acuerdos para recuperar jornadas, etcétera, pero que no se reduzca esa capacidad de pago. Por otro lado, las empresas que no pierdan liquidez, que no vayan a caer en bancarrota, y eso no solo es a través del Estado propiamente, sino a través de los bancos también, ¿no? Es decir, a través de mejorar las condiciones financieras, el capital de trabajo, pero ojo, eso también es fácil decirlo y eso he discutido mucho en estos días. Dicen, sí, los bancos que sean responsables, pero también los bancos, por supuesto, están cuidando el dinero que son de los depositantes a su vez. Es decir, no es solamente decir a los bancos unilateralmente perdonen o las deudas, sino que haya desde el Estado algún tipo de seguro de crédito o garantías para que en efecto pueda haber esas facilidades y que no vaya a convertirse esta crisis, por sí que ya es compleja, en una crisis financiera también o crisis bancaria, claro, que sería aún más grave. Eso hay que tener cuidado. Javier, pero ¿no es el momento ya entonces de pensar en una economía colaborativa o de que esta de una vez por todas se implante en el país con mucho más dinamismo? O sea, yo creo que, bueno, esas son decisiones más a nivel macro, a nivel de gobierno. O sea, yo creo que el gobierno tiene que asumir un rol muy importante, pero obviamente esa transformación va a venir no solo desde el punto de vista del gobierno, ¿no? Las empresas y las personas debemos aprovechar este tiempo para ir pensando, obviamente, en que más allá de lo que haga el gobierno, más allá de lo que hagan los gobiernos, creo que Wilson comentaba, el rol que debe tener la sociedad global, es decir, pensar desde este problema desde un punto de vista global, porque ser un problema global necesita soluciones globales, pero en definitiva sí, las empresas tienen que buscar nuevas opciones y aprovechar esta época o esta situación difícil para determinar, bueno, ahora que hemos estado teletrabajando, ¿qué tanto eso es sostenible ya cuando pase la crisis, ¿no? ¿Qué tanto las nuevas tecnologías nos permiten ser más eficientes en muchas cosas, ¿no? Entonces, pensar en las empresas y lo que mencionabas, el tema de economía colaborativa y pensar otras alternativas para las distintas empresas, sobre todo durante esta emergencia, pero también pensando en que vamos a salir algún momento de ella y hay que estar preparados para en ese momento salir a recuperar terreno. Perfecto. Linda Guamán, ¿y una científica nos puede dar una versión de cómo debe cambiar los patrones económicos luego de una crisis como esta que ha sacudido al mundo? ¿Es posible pensar, aunque sea desde una utopía? Lo único que se me ocurre pensar es, obviamente como microbióloga, es que deberíamos, cuando salgamos de esto, replantearnos las prioridades que hemos mantenido como país. Ahora mismo tenemos un gran problema por haber dejado de invertir muchos años en investigación, en ciencia, en salud, y yo creo que es importante que con lo que nos quede empecemos a reconstruir para potenciar áreas que veamos que son estratégicas durante una pandemia. No podemos salir de esto pensando en la siguiente pandemia, es indudable. Sin embargo, creo que es importante que empecemos a trabajar para tener siempre ese respaldo económico, ese respaldo en salud, ese respaldo en la parte de educación, etcétera. Bien, vuelvo con ustedes. Wilson Merino, pero este momento es de la economía colaborativa ya a nivel micro. Y la economía colaborativa es sinónimo de solidaridad. La solidaridad puede ser un motor económico a partir de esta crisis de cuarentena y lo que se viene en los meses posteriores. Sí, mira, Carlos, las secuelas y consecuencias de esta crisis van a meritar una profunda reflexión de todos los ecuatorianos. Me parece que hay que impulsar un gran acuerdo como país. Y lastimosamente este acuerdo no lo puede liderar el gobierno porque tiene una credibilidad menor a un dígito. Esto tiene que ser convocado y tiene que ser empujado
por los sectores sociales, económicos y políticos. Pero mientras eso sucede, vamos a ver a una persona que, como la tienda de Ana María, que quizás no haya vendido su ropa, pero tiene que pagarle un arriendo al dueño del local. Y ese dueño del local quizás espere ese dinero para hacer otros pagos. Entonces este círculo vicioso está generando ya preocupación en la gente. ¿De qué manera podemos convertirlo en un círculo virtuoso? ¿Hay formas o estamos supeditados a las reglas de la economía que son tan frías? Sí, la única alternativa real que tenemos, Carlos, es la articulación de los actores. Necesitamos impulsar un nuevo gran acuerdo nacional, un gran pacto social, que lastimosamente, te repito, no lo puede liderar el gobierno porque no tiene credibilidad. Este tiene que ser un gran acuerdo convocado de forma espontánea por los actores sociales, económicos y políticos del país que no estén en posiciones radicales. A la final necesitamos priorizar los temas que son importantes para la gente, la salud, el empleo, una situación de pobreza y de hambruna que podría suceder en los próximos días si no se toman decisiones acertadas. Javier Ordeñana, ¿de qué manera podemos hablar de una economía ciudadana? Es decir, lo que yo planteaba, la posibilidad de que más allá de los apoyos que podamos tener del Estado o de los grandes capitales, cómo a nivel micro podemos reconstruir nuestra economía personal, evitar que un arriendo que tenemos que pagar no nos complique los siguientes meses y restablecer nuestros negocios. ¿Hay formas ingeniosas como para reactivarnos y durante esta cuarentena quizás sentirnos entusiasmados en que podemos tener otro tipo de relaciones de este tipo? Esta situación de emergencia nos ha llevado a innovar, digamos, en la de urgencia, ¿no? Muchas cosas que sabíamos, y lo digo también desde la experiencia, nosotros como universidad, como escuela de negocios, teníamos y sabíamos que teníamos que ir poco a poco hacia el tema de educación online y tuvimos que ver cómo de repente hacerlo, lo que pensábamos hacer en 1 año o 2 años, hacerlo en 2 semanas, ¿no? Y eso pues te lleva a que puedas cometer errores, pero también a perder un poco el miedo a arriesgarte a cosas que en situaciones normales no lo hubieras hecho, ¿no? Entonces yo creería que las empresas y los emprendedores y en general todo el sector económico pues tiene que tomar este tiempo para eso. Es decir, bueno, si vamos a vivir, porque indudablemente, o sea, yo creo que hay que ser muy sinceros, en general se va a venir una recesión. El tema es que tratemos de que sea lo menos grave posible y que obviamente a cada uno le afecte de la menor manera, de una manera más controlada. Javier. Entonces, pensar en situaciones, decir, bueno, ¿cómo puedo ampliar tal vez mi mercado? Ahora que estoy viéndolo desde un punto de vista online, tal vez ya no me enfoco solo al barrio, sino que me enfoco con delivery a toda la ciudad, ¿no? O sea, es decir, pensar en distintas estrategias dada la nueva realidad que nos puede llevar a no solo durante esta emergencia, sino también Javier, cuando termine, ¿no? pero es importante, como decía Wilson en su momento, que haya un pacto que quizás nosotros decimos, bueno, el pacto los hacen los políticos para las próximas elecciones, pero digo, ¿es posible hacer un pacto entre ciudadanos para poder arreglar esta economía desde lo micro? ¿Cree que ese diálogo se debe dar de alguna manera, más allá de los indicadores que siempre son perversos? Yo creo que se puede dar, pero soy un poco pesimista de esos diálogos. Hemos tenido algunos en estos últimos años. Sí, es verdad, muchos liderados en teoría por el gobierno. Y creo que, como mencionábamos algunos, o como mencionaba la persona, digamos, que estaba en el video, esa persona va a tener la urgencia de tener que pagar el alquiler o pagar digamos, al proveedor. Entonces decirle, mira, vamos a un diálogo para discutir qué hacemos como pacto social, pues tal vez no va a ser el momento, ¿no? No digo que no sea una opción y que es algo que debemos plantearlo como una estrategia a mediano plazo, pero creo que necesitamos medidas desde lo micro, pero también desde lo macro, desde el Estado, urgentes para que realmente eso tengan una solución. Brevemente, pero si nos empobrecemos, nos va a tocar hablar entre nosotros mismos, Wilson. Sí, al corto plazo el gobierno tiene que centrar sus esfuerzos en contener y proteger a los más débiles, a la gente más vulnerable. Al largo plazo, al mediano y largo plazo, tenemos que buscar las formas de ponernos de acuerdo, salir de posiciones mezquinas, radicales, establecer un punto común. Pero ¿cómo yo soluciono mi problema de renta y cómo logro reactivar mi negocio? Y quizás ahí no voy a tener la posibilidad de que el Estado o el gobierno esté pendiente de nosotros. ¿Cómo hacemos como ciudadanos? ¿Cómo ciudadanizamos la economía? La hecatombe, Carlos, empieza a sentirse en el interior del seno familiar. Y creo que este es un momento para impulsar un gran diálogo en familia. Las familias tienen que repensarse los gastos, por dónde recortar algunas cosas innecesarias que estén generando. Tienen que resistir y sobrevivir.
tienen que aprovisionarse, ¿no? Yo creo que el núcleo familiar finalmente es el que nos tiene que entregar respuestas, y un llamado de solidaridad y de cariño a todas las familias que están viviendo este momento con tanta incertidumbre. Y para finalizar, Linda Guamán, ¿cuándo nos vamos a volver a abrazar como ecuatorianos físicamente? Pues yo creo que no menos de un mes. Creería que deberíamos hacer esta cuarentena por lo menos 3 semanas más para que tenga sentido. El virus en cada uno de nosotros, una vez que entra, cambia. Esa es una estrategia, digamos, y esto es al azar. Eventualmente van a existir cepas más patógenas, pero también pueden existir cepas que se acostumbren a vivir como su huésped sin causarle mayor daño, que es lo que pasa con una gripe común. Se han acostumbrado tanto a vivir con nosotros que ahora podemos convivir. Esperemos que eso suceda en los siguientes meses, años con coronavirus, y que nosotros aprendamos a convivir con ellos. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en etapa de conclusiones. Javier Ordeñana, ¿cuál es el mensaje políticamente correcto que usted le deja a todos los hogares que nos están siguiendo en este programa? Bueno, primero a aquellos hogares que viven de su ingreso diario, de su ingreso, digamos, de las ventas del día a día, pues a resistir, a innovar, a pensar en estrategias creativas para poder salir de esta situación. Y también a los agentes, a las empresas y al gobierno a que nos animemos a tomar decisiones urgentes, arriesgadas, innovadoras, y que busquemos realmente la forma de que por un lado la crisis sanitaria, pero por otro lado la crisis económica que se nos viene tenga el menor impacto, al menos en las personas más afectadas, en las personas con mayores dificultades económicas. Linda Guamán. Creo que es importante que después de esto reconozcamos que necesitamos aprender a vivir en armonía con el ambiente. En gran medida la aparición de coronavirus se dio porque estamos como especie humana invadiendo espacios que no deberíamos invadir. Entonces, démonos un baño de humildad. No somos ni la especie más inteligente ni superior en este planeta. Somos un conjunto más de este ecosistema, y el virus va a parar de moverse si nosotros lo hacemos también. Por eso debemos quedarnos en casa. Wilson Merino, ¿qué es lo políticamente correcto? La crisis se supera con unidad, coordinación y trabajo. Un llamado de esperanza y de solidaridad a los hogares ecuatorianos a replantearse casa adentro las estrategias, y por favor que se queden todos en casa. Y bien, en la intimidad de nuestros hogares y desde la incertidumbre y el temor que nos genera una pandemia como esta, debemos pensar en el futuro. Es decir, en la fuerza y en la determinación con la cual debemos sacar a flote nuestras economías, donde la solidaridad se convierta en el nuevo motor que reactive la producción en el país y que permita a nuestras familias recobrar la estabilidad. Hay momentos para todo, y el de la cuarentena, es el paso más importante que debemos dar, porque de él depende que no nos contagiemos. Un abrazo a todos y hasta el próximo programa. El coronavirus ha obligado al mundo a detenerse. Nos hemos quedado en casa. Es tiempo de pasar en familia y ser creativos. Dentro de poco volveremos a salir, a abrazarnos y a arrimar el hombro para sacar este país adelante. Pero primero hay que vencer al coronavirus. Ecuador sí se puede. Hasta el próximo programa.